Hola, hola, queridos suscriptores. Hoy les quiero hablar sobre una estrategia del desarrollo del lenguaje en infancia temprana, que es el Key Sign Language, que la traducción vendría a ser como el lenguaje de signos clave, que es distinto a la lengua de señas y es parte de los medios de comunicación aumentativo y alternativo que se ocupan muchas veces para acompañar y potenciar el desarrollo del lenguaje, especialmente en casos de retraso o de algunas dificultades del desarrollo del lenguaje. Y existen tres tipos. Primero vienen a ser los tipos de comunicación alternativa sin ayuda, por ejemplo, el uso de signos. El segundo tiene que ver con sistemas de comunicación con ayuda tecnológica, como de tecnología baja, por ejemplo, los pictogramas, en que se usan harto, por ejemplo, con casos de autismo, que son formas donde los niños o los adultos también utilizan sistemas de imágenes para comunicarse. Y el tercer tipo es sobre una forma de comunicación con ayuda de tecnología como de alta gama, que por ejemplo tiene que ver con estas computadoras. Hoy día solamente quiero hablar sobre el uso de los signos para el desarrollo de la comunicación. Es distinto a la lengua de señas en el sentido de que la lengua de señas es una lengua en sí misma, así como podemos decir que el español o que el inglés. De hecho, la lengua de señas también va variando mucho dependiendo del país. O sea, la lengua de señas australiana, que es Auslan, es distinta a la lengua de señas americana. La lengua de señas chilena es distinta a la lengua de señas peruana. Hay una variedad de distintos tipos de lengua de señas. De hecho, incluso la lengua de señas en el norte de Chile es distinta a la o sea, es similar, pero tiene variaciones porque el lenguaje va intrínsecamente relacionado con la cultura. Entonces, el uso de signos para el apoyo al desarrollo del lenguaje oral no es parte de la identidad sorda y de la cultura sorda, como es la lengua de señas en sí, que es una lengua en sí misma, sino que usa signos claves de la lengua de señas para propiciar el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Entonces son cosas distintas. Ahora bien, esto yo lo aprendí estando en Australia. Partí el año 2023 trabajando con una familia, como he mencionado en algunos videos, y esta familia tenía un interés en poder desarrollar el lenguaje de su niño de 1 año. Cuando yo comencé a trabajar con él tenía 5 meses y tenían como un interés profundo en desarrollar el lenguaje a través de los signos, porque también tenían una historia en donde el hermano mayor había tenido un bloqueo auditivo, del cual no se lograron dar cuenta por una negligencia médica, que implicó un retraso en su aprendizaje del lenguaje. En vez de haber empezado desde la escucha, desde los 0 meses, empezó la escucha recién a los 2 años. Entonces él a los 4 años tenía un desarrollo del lenguaje atrasado en comparación a la media de su edad. ¿Qué pasa cuando a los 4 años los niños no se pueden comunicar correctamente? Impacta directamente en su desarrollo, en la capacidad de autorregulación, porque el lenguaje también es una forma de comunicar, de expresarse. Entonces, cuando a los 4 años, por ejemplo, tenemos niños que logran comunicar lo que les pasa, pero tenemos otros que por distintas razones no pueden hacerlo, existe como un retraso como de comportamiento. Entonces pueden haber comportamientos mucho más infantiles o más regresivos, porque tienen que recurrir a las estrategias básicas, que son el llanto, la pataleta, porque no pueden verbalizar. Entonces el uso de signos también es una forma de apoyar a la comunicación cuando la palabra oral no está desarrollada todavía. Entonces, después de harto trabajo con fonoaudiólogos, distintos especialistas, se llegó un poco como a este uso del signo para poder promover el lenguaje, y esta mamá estaba muy interesada en que yo hiciera lo mismo con el hermano menor. Entonces ahí empieza ella a mostrarme a Miss Rachel. Voy a poner acá a Miss Rachel. Y Miss Rachel fue como mi primer acercamiento al uso de signos para el desarrollo del lenguaje. Y con ella, bueno, Miss Rachel, a modo de contexto, es una profesora estadounidense. En 2019 inició un canal de YouTube porque tuvo el mismo problema que esta familia con la que yo trabajaba, que su hijo tuvo un problema del desarrollo del lenguaje y que no dijo su primera palabra hasta los 2 años. En general, los niños
comienzan a decir sus primeras palabras alrededor de los 9 meses o 12 meses. Entonces al primer año es como el boom del desarrollo del vocabulario, que obviamente también tiene un rango de flexibilidad. Y aquí hago como un llamado a la calma si es que hay algún padre, madre, cuidador escuchándome y siente que su hijo todavía no dice las primeras palabras. También hacer un llamado como cada niño tiene su distinto ritmo de desarrollo de aprendizaje. Ahora, si nos damos cuenta que ese periodo va quizás muy atrasado o está como teniendo dificultades en comparación con sus compañeros en integrarse o en poder aprender ciertas cosas en particular, ahí lo que yo sugiero es ir a un especialista. Lo que yo haría es llevarlo al pediatra y que el pediatra evalúe en términos de desarrollo general, ok, quizás podríamos llevarlo a un fonoaudiólogo, a un psicólogo infantil, a un terapeuta ocupacional, etc. Pero siempre considerando como y valorizando también las diferentes formas de aprender y de desarrollarse en los niños. Volviendo a Miss Rachel. Bueno, Miss Rachel, yo ahí conocí un poco de ella y era una profesora, como dije, estadounidense que tuvo este problema de que su hijo de 2 años no hablaba. Entonces ella y su esposo crearon este canal de YouTube a modo de generar material disponible para las familias para apoyar el desarrollo del lenguaje de sus hijos. Y fue un éxito mundial. Ahora Miss Rachel tiene canales creo que está en Netflix. Pero hasta el año 2023 ella solamente tenía su canal de YouTube. Resultado, yo aprendí mucho lengua de señas americana porque Miss Rachel es americana. Mamá. Y esta mamá me enseñó en los videos, entonces yo a través de ella aprendí todas las canciones infantiles. Creo que me sé como 100 canciones de niños en inglés. A horn on the bus goes beep, beep, beep. Y muchos signos, y a través de los signos fuimos propiciando el desarrollo del lenguaje con este niño que yo estaba cuidando. Acá viene como la importancia del tipo de lengua de señas que se ocupa dependiendo del contexto, porque yo llegué al año siguiente a empezar a trabajar como educadora inicial. Cuando entré al jardín infantil yo dije, a mí me encanta el desarrollo del lenguaje, voy a trabajar con niños de 2 a 3 años, estamos perfectos. Y hubo un caso de una niña que también tenía un speech delay, un retraso en el habla oral. Entonces, ¿qué pasaba con esta niña? Y los papás habían tratado de usar lengua de señas en su minuto, pero no lograba expresarse oralmente. Entonces, cuando yo llegué al inicio de año, la única palabra que decía era dada. Dada. Decía dada esto otro, y apuntaba acá, y apuntaba allá. Y al final de año ya decía... A final de año, 2 semanas antes de terminar el año, dijo Taya, que es como los niños me dicen, Miss Taya o Miss Talia. Y fue... hermoso. Como 2 semanas antes de terminar el año se sabía los nombres de todas las educadoras, podía comunicar los juguetes con los que quería usar, podía comunicar si es que quería ir al baño, si es que tenía hambre. Entonces fue muy bonito para mí al menos y fue muy gratificante ver cómo ella también lograba usar los signos para comunicarse y cómo apoyaban la asociación signo, palabra, significado. Por ejemplo, algo que para mí fue muy significativo fue cuando ella hizo este signo que, bueno, como decía antes, yo me había aprendido toda la lengua de señas americana y tuve que llegar al jardín y me dijeron, eso es lengua de señas americana, aquí tenemos que enseñar lengua de señas australiana. ¿What? Y fue como, oh no, así que descarté la lengua de señas americana, me puse a aprender sobre lengua de señas australiana. Y bueno, con esta chiquitita me acuerdo que le enseñé este signo, que era ayuda, help. Y un día yo después de que varias veces como que la gracia de usar el signo, como los signos clave, es usarlo en un contexto cotidiano, no como una instrucción formal, sino como usarlo en el día a día. O sea, por ejemplo, comida, leche, todos estos signos que hago son australianos, así que no se pueden aplicar al contexto chileno. O sea, se puede, pero como que conviene más, creo yo, como usarlos dependiendo de la cultura en la que uno se encuentra. Entonces, claro, yo le decía agua, comida, ayuda, entre otros. Y un día ella se me acercó y me hace así. Y yo no lo podía creer porque fue muy significativo que ella se pudiera comunicar a través de los signos. Uno de los hitos más importantes, creo yo, o para mí al menos en términos del desarrollo del lenguaje, es cuando los niños empiezan a apuntar. Antes de que los niños desarrollen el lenguaje oral,
lo que primero desarrollan es como las habilidades motoras. Entonces, precede al lenguaje hablado, el poder moverse, el poder usar las manos. Esta semana empecé a usar la lengua de señas con niños de 1 a 2 años y hay 2 signos que he estado usando harto, que uno es sombrero, porque acá, bueno, a modo de contexto, en Australia los niños tienen que usar sombrero cada vez que salen al patio, como por regulaciones del gobierno, porque hay muchos sol. Entonces este es el signo de sombrero, entonces cada vez que salen, sombrero, cada vez que entran, sombrero. Y el otro signo que empecé a usar fue lavarse las manos, que si se dan cuenta igual son signos súper simples, y me fui dando cuenta que uno de los niños que le gusta mucho comer hizo este signo así y logré entender que él quería ir a comer, porque nosotros antes de comer lavamos las manos, entonces cantamos una canción que les sirve a ellos a modo de transición, como de pasar de una actividad a otra, y ellos recuerdan la canción, entonces les sirve como, porque los niños a esa edad no entienden el concepto del tiempo, pero sí entienden las rutinas. Entonces cantamos una canción sobre lavarse las manos y él hace así de repente en un contexto de juego, y como que como que él quería ir a comer. Entonces al final lo que ahora estoy tratando de potenciar es que entienda que este es el signo de comida y este es el signo de lavarse las manos. Pero él ya asoció la rutina de lavarse las manos con ir a comer. Entonces bueno, la verdad es que me encanta, como que me di cuenta que él está agarrando muy bien los signos. Bueno, creo que me distrajo un poco, pero terminando como con Miss Rachel, que acabo de volver a mis notas. Bueno, como mencioné antes, ella creó este canal de YouTube y fue a través de ella que yo me vi todos los videos, todo un año entero viéndome los videos de Miss Rachel, me sé todas las canciones. Y algo que también, bueno, la empecé a seguir en su Instagram y al día de hoy ella es activista por los derechos de los niños. De hecho, ha hecho harto activismo por los niños en Gaza, pero no toma partido político por el tipo de niño, por decirlo. O sea, también acá en Australia hace un par de semanas hubo un atentado en Bondi, donde murieron personas judías que estaban celebrando Hanukkah, y ella también apareció en videos con niños rechazando el antisemitismo y es activista por los derechos de los niños en el mundo. Bueno, ella también usa harto como temáticas de inclusión y fue una inspiración para mi propio nombre. Como de hecho cuando yo estaba con Miss Rachel decía como en talla en mi casa como, ay sí, ¿qué pasa si me hago un canal de YouTube de Miss Natalia y no sé qué? Y bueno, aquí estamos. No pensaba que iba a ser como sobre educación y psicología, lo pensaba más bien como un canal dedicado a niños, que no lo descarto. Pero sí fue como un poco el inicio de cómo me empecé a relacionar con el uso de signos y que me hizo mucho sentido. Que fui viendo como in situ los aprendizajes que se iba logrando con eso. ¿Qué dice la neurociencia? Existe harto mito de que el uso de señas como que retrasa el lenguaje oral, pero la verdad es que lo potencia si es que está usado correctamente. Y el uso correcto viene a ser asociando el signo con la palabra. Como dije antes, en un contexto cotidiano de vamos a lavarnos las manos, vamos a comer, ayuda, compartir, todo esto son signos australianos, pero que van usados dentro de un contexto. Y algo que también me parece como interesante y que creo que es un aporte de esta estrategia es que fortalece el desarrollo de vínculos, porque al final al ser una forma de comunicación donde se usa la vista, se usa el cuerpo, también algo como muy importante para el desarrollo tiene que ver con el apego. Y bueno, para ir cerrando les quiero mostrar el material que me lo robé de la sala, que lo voy a devolver el lunes. Este material es de una organización que se llama... a modo de referencia, si es que quieren buscar cosas similares, esto es todo en inglés, pero la organización se llama, perdón, acá, Sunshine Sign and Sing, y tienen este material que está pensado como en 12 semanas, entonces se pone afuera de la sala. Por ejemplo, lo que hemos hecho es lo que hice el año pasado con mi otra sala, era que la educadora líder ponía esto afuera de la sala de clases, en la puerta, para que los papás vieran, involucrando a las familias en esto, las señales que íbamos a trabajar con los niños esa semana. Entonces lo que hacíamos era introducirlas, por ejemplo, en el saludo inicial de la mañana, y la íbamos usando durante esa semana en el distinto contexto. Entonces, por ejemplo, acá está comer, tomar, y tiene la descripción de cómo hacer esa seña. Más,
terminar de comer, baño, sentarse, cama, libro, estoy como leyendo al revés, el pañal, lavarse las manos, etcétera, etcétera. Y este otro material que nos dieron, que puede servir como de idea para, por ejemplo, si ustedes están en Chile y les interesa esto, buscar organizaciones que trabajen como con lengua de señas o signos clave para el desarrollo del lenguaje en la infancia. Por ejemplo, tenemos este también de Acknowledgement of Country, que es como un reconocimiento que se le hace a los antepasados y pueblos indígenas. Entonces está en lengua, en signos clave, distintas canciones y que te ponen acá los signos, un koalita con el contexto. Así que eso es como lo que puedo hablar sobre Key Sign Language, tratando que sea como conciso. Si tienen alguna duda o creen que podría hablar sobre otra temática, ojalá les haya servido como para escuchar algo entretenido y a modo de aprendizaje. Yo espero que les sirva. Nos vemos.